Nunca me gustó hablar de esta situación. En mi familia aprendimos a callar muchas cosas de lo vivido, sobre todo aquellas que no tienen explicación, pero hay recuerdos que no desaparecen aunque uno lo intente. Crecí escuchando el nombre de doña Josefina como si fuera parte del paisaje. Su rancho La Esperanza se encontraba a las afueras del pueblo, rodeado de monte y de caminos que en temporada de lluvia se volvían casi imposibles de cruzar. Era una mujer mayor, ya muy desgastada por el paso del tiempo, pero con una forma de vivir que siempre llamaba la atención. Todo en su casa permanecía igual. Parecía que el tiempo se detenía en cuanto se cruzaba su puerta. Mi familia, los Navarro, nunca la vio con buenos ojos. Mi padre Gregorio decía que esas tierras estaban mal aprovechadas, que una mujer sola no podía encargarse de algo tan grande, pero la realidad era distinta, pues aquellas tierras eran fértiles y estaban bien cuidadas, y eso bastaba para que él las quisiera. Yo era el mayor de sus hijos, y desde joven entendí cómo funcionaban las cosas en el pueblo, pues quien tenía poder era quien decidía. Con el tiempo dejamos de hablar del tema y comenzamos a actuar. Llegamos al terreno de doña Josefina sin pedir permiso, marcamos límites y soltamos ganado. En cuestión de días lo que era suyo empezó a mezclarse con lo nuestro, pero ella nunca salió a enfrentarnos. No gritó ni buscó ayuda, simplemente permaneció dentro de su casa. Recuerdo haberla visto una vez desde lejos parada en la entrada, observando en total silencio. Con el paso de los días comenzaron los comentarios en el pueblo. Decían que la señora ya casi no salía, que se estaba apagando lentamente. Algunos hablaban de una grave enfermedad y de que apenas podía levantarse de la cama. No le dimos importancia a dichos comentarios, hasta aquella noche en que salí a revisar el ganado. Ya era bastante tarde, y el campo estaba completamente en silencio. Mientras caminaba entre los animales vi algo moverse entre las vacas. Pensé que se trataba de algún animal, pero al fijarme mejor distinguí una figura humana. Era una mujer que avanzaba encorvada como si no le importara tropezar. Recuerdo que producía un ruido muy similar a pequeños graznidos mezclados con un llanto humano. Parecía estar regando una clase de polvo por todo el establo, y cuando se dio cuenta de mi presencia emprendió la retirada. Increíblemente cruzó una cerca sin tocarla, como si simplemente no existiera. Me quedé observando totalmente impresionado, convencido por un instante de que era doña Josefina, que había salido a ver lo que estábamos haciendo, aunque había algo extraño en la manera en que se movía. Antes de que pudiera acercarme, la figura desapareció sin que lograra entender en qué momento dejó de estar allí. Al día siguiente le conté lo que había visto a mi padre. Se molestó demasiado y decidió que ya era momento de ir a la casa de la vieja para dejar claro quién mandaba ahora. Fuimos juntos en aquella cobarde misión, pero desde lejos notamos que había gente reunida afuera. Al acercarnos comprendimos lo que ocurría, pues doña Josefina había muerto el día anterior. No recuerdo haber dicho nada, y mi padre tampoco, pero ambos sabíamos lo que eso implicaba, y aún así no nos detuvimos en nuestra ambición. Terminamos por tomar el rancho completo, pues ya no había nadie que reclamara la propiedad. Durante los primeros días todo siguió igual, incluso mejor según mi padre. Sin embargo, poco a poco comenzaron los problemas en mi familia. Las vacas dejaron de comer y se quedaban quietas durante mucho tiempo, como si algo invisible las estuviera debilitando. Incluso algunas murieron sin una razón aparente. Las plantas empezaron a secarse. El sorgo y la caña se echaban a perder antes de crecer, y la tierra perdió ese color oscuro que la hacía fértil. El agua comenzó a escasear de manera alarmante, hasta que los riachuelos bajaron su nivel y desaparecieron en algunos tramos como si el lugar entero se estuviera apagando desde adentro. El rancho se vino abajo en cuestión de semanas, y después nos tocó a nosotros como familia.
Mi padre fue el primero en enfermar, pues bajó de peso rápidamente y decía que el dolor no le daba tregua. A mí me ocurrió lo mismo, me sentí agotado todo el tiempo y comer dejó de hacer alguna diferencia. Cada día era peor que el anterior, pero no moríamos, y ese era precisamente el problema. El desgaste avanzaba sin detenerse, como si algo se encargara de mantenernos en ese estado, sin permitirnos caer del todo. Con el tiempo los demás en la familia comenzaron a presentar la misma enfermedad. Un día intentamos vender el rancho y llegó mucha gente interesada, pero nadie se quedaba. Todos terminaban marchándose con la misma sensación de incomodidad, incapaces de explicar qué los alejaba de ese lugar. En el pueblo comenzaron a decir que doña Josefina no era tan simple como aparentaba, que tenía creencias antiguas y conocimientos que nunca compartió con nadie, y que no se había ido en paz. Se hablaba de algo pendiente que había dejado antes de morir, algo que nadie escuchó directamente, pero cuyo resultado era imposible de ignorar, porque nosotros lo estábamos viviendo. Lo que nos ocurrió no fue un accidente, sino algo dirigido con intención, algo que no buscaba acabar con nosotros de inmediato, sino obligarnos a sentir cada parte del proceso, a comprenderlo con el paso del tiempo. Con los años entendí que hay finales que llegan rápido y otros que se alargan a propósito, y en ese rancho cada día parecía medido con exactitud, como si alguien esperara que pagáramos por completo. Yo estuve ahí desde el inicio, y aún ahora no estoy seguro de que esa cuenta haya terminado. Esto ocurrió en el pueblo donde crecí, un lugar pequeño rodeado de monte y de caminos de tierra donde todos se conocían. Allí vivía una familia muy respetada, conformada por Danilo y Elena, junto a su hija Salomé. La niña no pasaba desapercibida, pues siempre corría por las calles con vestidos limpios y el cabello bien arreglado, como si su madre cuidara cada detalle. Era alegre y divertida, de esas que saludan a todos y se quedan jugando hasta que alguien las llama desde casa. Aunque el pueblo se consideraba tranquilo, nunca fue del todo normal. Había historias que los adultos mencionaban solo cuando los niños no estaban cerca. Hablaban de pequeñas figuras que se movían entre los árboles, de risas en la noche cuando ya nadie estaba afuera. A nosotros solo nos repetían una advertencia constante, y era la de no salir cuando oscureciera. Un domingo después de misa, la niña Salomé regresó a su casa más tarde de lo habitual. Yo estaba cerca cuando llegó, y lo primero que noté fue su ropa, pues el vestido rasgado en varias partes como si algo la hubiera jalado con fuerza. Su madre salió a recibirla de inmediato, pero la niña no respondió como se esperaba, pues se quedó mirando hacia la entrada como si alguien más estuviera ahí. Finalmente dijo que no la dejaban volver, refiriéndose a unos niños que nadie reconocía, unos con dientes largos que salían de noche y que según ella habían estado jugando, pero no querían dejarla ir. Nadie tomó sus palabras con seriedad. Pensaron que era el resultado de algún mal encuentro con algunos niños del pueblo, así que intentaron tranquilizarla después de limpiarla, y la situación se dejó atrás sin insistir demasiado. Aquella noche todo pareció seguir con normalidad, pero a la mañana siguiente Salomé no estaba en su cama. La buscaron por toda la casa, por el patio y las calles cercanas sin encontrar rastro alguno. En poco tiempo todo el pueblo estaba enterado, y se organizaron grupos para recorrer los alrededores, pero la niña no aparecía por ninguna parte. El primer día pasó sin resultados favorables. El segundo fue igual, y para el tercero la preocupación se había transformado en algo más pesado. No había pistas ni señales de que alguien se la hubiera llevado, solo su ausencia que cada día era más visible para la comunidad. Esa misma noche, cuando el sol ya había caído, uno de los hombres que participaba en la búsqueda de la pequeña Salomé
Aseguró haber visto algo cerca del gallinero de la familia y la describió como una figura pequeña que estaba agachada. Se acercó con cuidado pensando que podía ser un animal, pero al aproximarse distinguió a una niña arrodillada, cubriéndose el rostro mientras lloraba. Era Salomé. La llevaron de inmediato con su familia, y su madre la abrazó con desesperación, mientras su padre intentó entender lo ocurrido. La niña repitió lo mismo que había dicho antes de desaparecer, asegurando que esos niños se la habían llevado. Cuando intentaron que explicara con más calma, relató algo que para muchos no tenía sentido, aunque ella lo decía con absoluta claridad. Salomé decía que uno de ellos había aparecido en su cuarto para invitarla a jugar, y al salir había más esperándola. No eran como los demás niños del pueblo, pues tenían los dientes largos y los ojos grandes y de color negro. Al principio creyó que se trataba de un juego, pero luego comenzaron a empujarla, a jalarla y a impedirle regresar. Algunos en el pueblo prefirieron pensar en explicaciones más comunes, conflictos entre familias de la comunidad, o la posibilidad de que alguien hubiera intentado llevársela y ella lograra escapar. Era más fácil aceptar eso, aunque había algo que no encajaba. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado fuera, Salomé respondió con seguridad que solo había sido una noche, aunque en realidad habían pasado 3 días completos. Nadie corrigió ese detalle en ese momento, pero todos lo recordaron después. Salomé regresó a su casa con su familia, pero ya no era la misma. Dejó de ser aquella niña divertida y evitaba salir sola a cualquier lugar. En ocasiones decía que los escuchaba, que no eran gritos ni palabras claras, sino juegos como si hubiera niños afuera riendo y corriendo, aunque nadie más percibía nada. Los años pasaron rápidamente y el tema dejó de mencionarse en voz alta. En el pueblo esas cosas no se discuten demasiado, simplemente se quedan ahí, formando parte de lo inexplicable. Yo nunca volví a presenciar algo como lo que le ocurrió a Salomé, pero aprendí a prestar atención a ciertos detalles, especialmente al tiempo. Y cuando cae la noche todavía hay quienes aseguran escuchar pasos pequeños cerca de las casas. No parecen hacer daño a la gran mayoría, pero cuando eligen a una persona, queda la sensación de que no lo hacen para jugar. En el año de 1990, yo trabajaba en un molino de mármol donde había 3 turnos al día. En aquella época me tocaba el turno de noche que comenzaba a las 11, así que siempre salía de mi casa alrededor de las 10 para llegar con tiempo. Me trasladaba en mi bicicleta por un camino bastante oscuro y solitario, y casi siempre me acompañaba un perro negro que era muy bravo, pero también muy obediente. Esa noche apenas había avanzado unos 100 metros desde mi hogar, cuando noté una pequeña luz que parpadeaba sobre una nopalera que estaba a un lado del camino. En un primer momento pensé que tal vez era un compañero de trabajo que acostumbraba pasar por ahí para irnos juntos al molino. Con esa idea seguí pedaleando poco a poco en dirección hacia aquella luz, acercándome cada vez más a la nopalera. Sin embargo, cuando estábamos ya bastante cerca, ocurrió algo extraño. El perro comenzó a chillar de una manera que nunca antes le había escuchado. Se detuvo de golpe y se negó a avanzar, quedándose completamente quieto mientras miraba fijamente hacia la nopalera. Intenté llamarlo para que siguiera conmigo, pero el animal no se movía y parecía muy alterado, como si hubiera percibido algo que lo estaba asustando. Ante aquella reacción decidí bajarme de la bicicleta y luego amarrarlo con una cadena que siempre llevaba conmigo, ya que normalmente la utilizaba para sujetarlo cuando llegábamos al molino. Después de asegurar al perro me acerqué con más cuidado hacia la nopalera, para ver qué era lo que estaba provocando aquella luz. Fue entonces cuando pude distinguir una figura extraña. Sobre la nopalera había un ave que parecía un guajolote, pero no era un animal normal.
pues de su cuerpo salía una luz bastante grande que iluminaba ligeramente el lugar. Aquella criatura permanecía completamente inmóvil hasta que notó que yo me acercaba. En cuanto se dio cuenta de mi presencia, se elevó de inmediato y luego comenzó a moverse violentamente en el aire, siguiéndome mientras yo soltaba la cadena del perro, que salió corriendo delante de mí a toda velocidad. Yo también comencé a correr por el camino intentando alejarme, mientras aquella cosa aleteaba sobre mi cabeza como si intentara golpearme. El miedo que sentí en ese momento fue enorme, así que corrí todo lo que pude hasta lograr escapar. Aquella extraña ave terminó quedándose a unos 200 metros de distancia del lugar donde la había visto por primera vez. Cuando finalmente llegué al molino, entré completamente alterado por el miedo y me tiré al suelo tratando de recuperar el aliento. Estaba tan asustado que no podía hablar, y las personas que se encontraban trabajando comenzaron a mirarme con preocupación al notar mi estado. Mientras intentaban entender qué me había pasado, llegó un compañero que venía rumbo a su turno y que se encontraba exactamente igual que yo, visiblemente espantado y también sin poder hablar. Dentro del molino estaba su hermano, quien al vernos en ese estado comenzó a sospechar que algo fuerte nos había ocurrido en el camino. Pensando que se trataba de un gran susto, decidió darnos unas tostadas con sal, algo que en el pueblo acostumbraban a hacer cuando alguien sufría un espanto muy fuerte. Después de comerlas comenzamos a calmarnos y finalmente recuperamos el habla. Yo fui el primero en contar lo que me había ocurrido en el camino, relatando cómo aquella extraña ave que parecía un guajolote me había seguido mientras corría hacia el molino. Después de escuchar mi relato, mi compañero también logró explicar lo que le había sucedido mientras venía por el callejón rumbo al trabajo, pues algo muy similar lo había perseguido durante parte del trayecto. Mientras tratábamos de entender lo que había pasado, surgió la duda de dónde había quedado aquella criatura. Según lo que mi compañero alcanzó a ver, la bruja se había quedado cerca de la entrada del molino. Al escuchar eso, varios de los hombres que se encontraban trabajando decidieron salir a buscarla. No fue necesario caminar mucho, pues tal como se había mencionado, aquella cosa seguía cerca del lugar. Cuando la encontramos, estaba dando saltos de una manera extraña y al mismo tiempo soltaba unas carcajadas que resonaban en la oscuridad de la noche. La escena era difícil de explicar, pero todos sabíamos que aquello no era un animal común. Entre los hombres había alguien que parecía conocer la debilidad de una bruja y sugirió que cada uno llevara sal en la mano, porque de esa manera aquella bruja no podría volar. Sin discutir demasiado, todos hicimos lo que dijo, y con la sal en las manos nos acercamos con cautela hasta rodearla. Al verse atrapada, comenzó a gritar desesperadamente suplicando que la dejaran ir, prometiendo que nunca más volvería por ese lugar. Durante algunos momentos permanecimos así, observándola mientras seguía moviéndose de manera inquieta en medio de la oscuridad. Después de un rato decidimos soltar la sal que llevábamos en las manos, y en cuanto cayó al suelo aquella cosa se elevó de inmediato y salió volando mientras soltaba unas risas macabras que todavía resuenan en mi memoria. Se alejó rápidamente hasta desaparecer en la noche, y desde aquel momento jamás volvimos a verla por los alrededores del molino. Aquella fue una de las experiencias más fuertes que hemos vivido. Desde entonces comprendí que muchas de las historias que se escuchan en los pueblos no siempre son simples cuentos de gente mayor, pues aquella noche entendí que las brujas existen, aunque también quedó claro que en ciertas circunstancias se les puede hacer frente. No suelo contar esto porque en mi familia ese lugar siempre fue motivo de discusión. Algunos preferían olvidarlo, y otros insistían en que no tenía sentido remover el pasado. Sin embargo, yo estuve ahí, y vi lo suficiente como para entender que no se trataba de una simple historia. El rancho era conocido como el Póker, un nombre que existía desde mucho antes de que llegara a manos de mi familia. Según lo que se decía, el dueño original era un hombre llamado Rafael,
un hombre trabajador con esposa y 3 hijas que llevaba una vida tranquila, hasta que comenzó a frecuentar la cantina del pueblo. Lo que al principio eran visitas ocasionales terminó convirtiéndose en una costumbre, y cada fin de semana desaparecía durante mucho tiempo, hasta que terminó involucrándose con un grupo de hombres que jugaban baraja. Una noche todo se salió de control, y bajo los efectos del alcohol apostó algo que nunca debió poner en juego, y eso era su propio rancho. Lamentablemente perdió su propiedad aquella noche. Al día siguiente, cuando recuperó la claridad, intentó arreglar la situación. Buscó a los hombres con los que había jugado y les explicó que no estaba en condiciones de tomar una decisión así, pero lógicamente no aceptaron. Le dieron un plazo corto para abandonar la propiedad. Rafael se negó a marcharse porque ese lugar representaba el esfuerzo de toda su vida, aunque su familia entendía el peligro al que se enfrentaban, y decidieron marcharse con familiares que vivían en un pueblo cercano. Rafael se quedó en su propiedad, convencido de que todo había sido un error que podía corregirse, pero no pasó mucho tiempo antes de que entraran al rancho durante la madrugada. Nadie supo con exactitud lo que ocurrió, pero al día siguiente encontraron su cuerpo dentro de la sala principal y partes de él esparcidas en el terreno cerca del río. Después de eso, los hombres que habían ganado el rancho intentaron quedarse, pero comenzaron a notar cosas extrañas en la propiedad. Había ruidos durante la noche, sombras difíciles de ubicar y apariciones que ninguno podía explicar. Algunos aseguraban ver una figura rondando la casa y otros hablaban de una vaca que caminaba por el terreno sin cabeza. No permanecieron mucho tiempo en el lugar, y con los años el rancho pasó de mano en mano a precios cada vez más bajos, pero siempre con el mismo resultado. La historia terminó convirtiéndose en una advertencia para el pueblo, aunque en mi familia no todos creían en ella. Mis abuelos adquirieron el lugar por un costo ridículo, pero nunca vivieron ahí. Lo mantuvieron como propiedad abandonada, hasta que años después decidieron heredarlo a mi padre. Recuerdo la primera vez que fuimos a dicha propiedad. Era un terreno grande con una construcción tipo hacienda, con muebles antiguos de buena madera cubiertos de polvo. Mi padre estaba demasiado emocionado y hablaba de convertirlo en una casa de descanso para la familia, aunque desde el momento en que entré percibí que algo no estaba bien. No era algo visible, sino una sensación en el ambiente que hacía que el lugar se sintiera distinto. A pesar de eso, comenzaron las reparaciones para restaurar el rancho. Durante aquel proceso encontraron un cuarto diferente al resto, mismo que estaba cerrado con un candado viejo que tuvieron que romper. Al abrir la puerta salió un olor encerrado, como de algo que había permanecido inmóvil durante mucho tiempo. Dentro había más objetos que en el resto de la casa, y recuerdo un closet lleno de ropa antigua y de un álbum de fotos deteriorado con una carta que yo mismo encontré. Al leerla entendí que era un documento dirigido a las autoridades de la época. La letra era clara pese al deterioro del papel, y en ella se hablaba de amenazas de gravedad, de alguien que quería quitarle el rancho por la fuerza, y del temor por la vida propia y la de su familia. Me quedé observando esa hoja más tiempo del que debía, consciente de que era la prueba de que todo lo que se decía no era un simple rumor. Mi padre me quitó la carta de las manos y decidió que no tenía sentido conservar nada de eso, así que decidió quemar muchas cosas de aquel cuarto, y la carta desapareció entre todo aquello. Semanas después regresamos al rancho que ya estaba arreglado, y esa noche todo cambió por completo. Me desperté en la madrugada con la sensación clara de que no estábamos solos en la propiedad. Salí de la habitación caminando con mucha cautela y encontré a mi padre en el comedor sentado frente a una hoja mientras escribía. Me acerqué y noté que su postura era extraña, con la cabeza ligeramente levantada, como si no estuviera completamente consciente de lo que hacía. Al mirar la hoja reconocí las primeras líneas, y eran las mismas palabras de la carta que había leído.
Observé cómo terminaba de escribir aquella petición y firmaba con el nombre de Rafael. En ese momento reaccioné, lo tomé del hombro y logré que volviera en sí. Mi padre no recordaba nada de lo que había hecho, pero cuando le mostré la hoja no supo qué decir. Al día siguiente hablamos con mis abuelos del tema, y al escuchar lo ocurrido revelaron que tal vez el problema recaía en algo especial, pues aquella carta nunca había llegado a su destino. Nos pidieron que la lleváramos a la estación de policía, con la intención de que la voluntad de Rafael fuera leída, y después de eso el rancho cambió totalmente. El ambiente dejó de sentirse pesado y siniestro, y no volvimos a experimentar nada extraño. Mis padres pudieron quedarse sin mayor problema, y yo regresé varias veces sin que nada similar ocurriera de nuevo. Aún así, cada vez que veo ese lugar, recuerdo lo que leí en aquella carta, y no puedo evitar pensar en lo que sucede cuando alguien no logra terminar lo que empezó.